Ahora todo esto se acentuó como consecuencia de la discusión que hay por el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que pasar por el Congreso. Hoy precisamente está reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo, en un esfuerzo destinado a lograr un dictamen de mayoría favorable. Hubo un cambio en la composición de esa comisión. Están ahí, por supuesto, el ministro de Economía, está el jefe de gabinete y van a desfilar otros funcionarios porque es vital para el gobierno tratar de llevar adelante este acuerdo que, por supuesto, tiene una serie de aristas que son prácticamente nunca vistas para el país. Es decir, si se lo mira de una manera global al acuerdo, no es tan duro como hubo otros casos similares en acuerdos que hubo con el Fondo Monetario Internacional, pero hay una cláusula que hace que prácticamente tengamos un cogobierno en materia económica. ¿Es así o no, Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL? Antes que nada, Gustavo, un gusto acompañarte de nuevo este año. Sí, por supuesto, siempre me gusta. Hemos cerrado contigo y estamos abriendo este ciclo 2022 de Córdoba al Mundo contigo. En otras oportunidades dijimos que lo más factible es que hubiera un acuerdo porque tanto para el fondo como para el gobierno le convenía el fondo porque es la principal acreencia que tiene. Que no es ni siquiera es cobrar, sino es anotar de que hubo un pago que se va a realizar con la misma plata del FMI. Sí, ¿no? Sí, eso es lo más increíble. Mucha gente no lo sabe eso. Lo que hacen, nos están dando un nuevo préstamo. No lo van a dar de golpe como hicieron con el otro, que fue en 3 tramos, claro, sino que a medida que sea necesario para pagarle al propio fondo, es decir, el fondo dice, saco de un bolsillo y lo pongo en el otro. Entra plata de un nuevo préstamo para pagar lo que va venciendo del viejo. Sí. Por el lado del gobierno, no tener acuerdo con el fondo puede ser una gran crisis económica porque no tiene reserva el Banco Central. No tener acuerdo con el fondo es verse obligado a devaluar mucho el peso. ¿De cuánto son las reservas? ¿2.500 millones? ¿Una cosa así? Las de libre disponibilidad ya están en terreno negativo. En terreno negativo. Sí. Es decir, que para el vencimiento que hay ahora, dentro de muy poquito, no hay. No hay un Lo peso. Que pasa, hay dinero, pero que está respaldando los depósitos en dólares, es decir, usarían dinero que en realidad lo deben. Hay dinero, pero que son pasivos. Exacto. Por eso decimos que las reservas de libre disponibilidad son negativas. Para el gobierno sería una crisis económica y política posiblemente si no hubiera acuerdo con el fondo. Entonces, los dos tienen incentivos para llegar a un acuerdo. En el gobierno alguien declaraba en estos días de que, bueno, hay que aprobarlo tapándose la nariz. Sí, seguro. En el fondo deben pensar lo mismo, que hay que llegar a un acuerdo con Argentina tapándose la nariz. Sí, seguro. Porque Argentina es incumplidor. Además, vamos a negociar para que nos renueven el préstamo y la máxima autoridad del país en estos días está diciendo que detesta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo me imagino lo que deben ser las reuniones del fondo cuando tratan de Argentina en off, por lo irresponsable que hemos sido. Hay que aceptarlo, que eso es así. Entonces, yo creo que va a haber un acuerdo, hay que ver si lo votan los legisladores de la Argentina. Ahí, Juntos por el Cambio tiene, por un lado, ese peso de que la deuda con el fondo la tomó el gobierno de Macri. Eso debería inducir a votarlo favorablemente. Pero por otro lado, y es obvio, quieren que lo vote todo el oficialismo, o sea, también la Cámpora. Es obvio. Pero además, no solamente una chicana política, me parece que tiene una racionalidad económica también. Porque así como podemos decir que la deuda con el fondo la tomó el gobierno de Macri, la deuda se forma porque hay déficit, y el déficit fiscal lo trajo nuevamente a la Argentina los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, efectivamente es así. E inclusive lo que el fondo está pidiendo ahora con más énfasis, que es el ajuste en las tarifas, para que haya menos gasto en subsidios por parte del gobierno, es un problema que lo generó el kirchnerismo. Y no lo generó ahora, lo generó en el segundo gobierno, especialmente en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y acordate el problema que tuvo Aranguren cuando quiso arreglar las cosas de golpe. Bueno, ese fue el primer traspié grande político que tuvo, de apreciación de realidad que tuvo Cambiemos, ¿no? Así es, o sea que lo que va a ser más costoso para el gobierno en realidad es un problema que generó, no este gobierno, sino el mismo color político en anteriores gobiernos. Creo que se va a terminar
aprobando el acuerdo por lo que recién decíamos, que ¿qué es lo que pasa si no hay acuerdo? ¿No? Después, si se llega al acuerdo, claro, después la economía va a tener que hacer algunos ajustes que, como bien vos decías, no son tan profundos como se esperaba. Pero ahí la clave está en que en el fondo me parece que ha aceptado un acuerdo con un ajuste no tan fuerte, pero que cada 3 meses tiene una revisión. Hay que revisar, pero además hay que seguir discutiendo temas. Me parece que esa fue la fórmula que alcanzó Guzmán con el fondo. Le debe haber dicho, no podemos meter muchas cosas de entrada en el acuerdo. Algunas las vayamos discutiendo en el futuro. Procrastinar, como lo dicen ahora, claro. A ir postergando las decisiones. Alguna reforma jubilatoria va a haber porque eso está en el acuerdo, como que se va a hablar de ese tema en los próximos meses. Claro, pero el gobierno dice que no, pero cuando uno lee la letra del acuerdo, inclusive en lo que se ha enviado al Congreso de la Nación, está ese tema. Está el tema de los regímenes especiales y habla también solapadamente del tema de la edad de jubilación. Aunque dice en forma voluntaria, pero después le encontrarán la manera. Lo mismo del cepo cambiario y otros temas que quedaron para más adelante. Esa debe ser la fórmula que han encontrado para que sea más digerible ahora el acuerdo, ¿cierto? Lo difícil, una vez que empiece a funcionar, es que la gente, como no va a haber, creemos y esperemos, esa gran crisis que yo digo que habría sin el acuerdo, y sí, después algunos van a decir, bueno, por el acuerdo suben las tarifas o por el acuerdo se reactiva a menor ritmo la economía. Se estaba reactivando, pero probablemente reduzca el ritmo. Porque no van a haber visto lo que se evitó, que es la crisis que podría haber si no hay acuerdo, ¿no? Pero creo que así va a funcionar. El acuerdo es light. Por ejemplo, en materia de tarifas. En electricidad, las tarifas cubren el 35% del costo de generar electricidad. Entonces, uno que esperaría que después de 2 años donde las tarifas subieron por debajo de la inflación, 3 años en realidad, porque el último año de Macri también fue así, después de 3 años en que las tarifas subieron por debajo de la inflación, para revertirlo tienen que empezar a subir por arriba de la inflación. Pero de acuerdo a lo que está... Claro, porque el atraso, es decir, si suma los años, inflación tras inflación, está cerca de 150 de atraso nada más de lo de Macri, pero todavía venían atrasadas de antes. Claro. Habíamos empezado mal porque el atraso era grande, lo mismo con el gas, pasa exactamente lo mismo. O sea, para no atrasarse más este año, ya como mínimo deberían subir como la inflación de este año, pero eso es para no atrasarse más. Claro. Y después está lo que venía de antes. Y en el acuerdo, en la carta de intención, lo que se plantea es que va a haber un 10% de la población donde van a pagar el costo de generación, la gente de mayores ingresos. Por supuesto que en el gobierno eso no le debe preocupar mucho porque creen que en esa porción de la población ellos juntan pocos votos. Claro. Después la clase media que va a pagar el equivalente al 80% de la suba de los salarios del año pasado, eso debe dar aproximadamente un 40% de suba de tarifa para la clase media. Pero si la inflación es 50, estaría todavía por debajo de la inflación de este año, o sea que no recupera nada del pasado. Y el resto solamente aumentaría en torno al 20-25%, porque es el 40% de la suba de salario. Claro, ahí es donde están los votos del gobierno. La mayor parte de los votos. Entonces, no tiene tanto costo político para el actual gobierno. No recupera el retraso, pero además este año, si como consecuencia de la guerra vamos a pagar el gas mucho más caro, el subsidio que hace el Estado para las tarifas este año va a aumentar muchísimo y va a compensar en algo con la suba de tarifas. O sea que, y eso está previsto de que podría haber un perdón por no cumplir las metas si el problema se generó por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. El millón de BTU ha subido de una manera espectacular y va a seguir subiendo mientras más se extiende el conflicto en Ucrania. El año pasado se pagaba en gas $8 el millón de BTU, el gas que traímos en barco. Sí. Este año se podría pagar entre 20 y 30 dólares el millón, o sea, se multiplica por 3 o 4. Y además aumenta las cantidades importadas, es algo así como pasar de 60 a 70 barcos. O sea, aumenta las cantidades importadas este año y sube mucho, 3 o 4 veces el precio. Por eso ya se ve venir un primer perdón. Y la van a tener en bandeja, un perdón a causa de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania.
Desde la oposición, ¿qué es lo que ven? Y tienen razón, de que es un acuerdo que le da cierto aire a este gobierno, pero que no resuelve nada, y que los problemas actuales van a seguir siendo los problemas que va a haber en el 2023 para el nuevo gobierno, para el que le toque gobernar, sea de los actuales o de los que vienen. Va a estar todo por resolver todavía. De manera que están buscando la forma, ¿cierto?, de influir en ese sentido. Marcelo, yo te hago una pregunta. Supongamos, tenemos, a todo lo que estamos diciendo aquí lo tenemos que poner dentro de lo potencial, ¿no es cierto?, de cuánto puede ser el aumento, de qué porcentaje, quiénes lo van a pagar, quiénes no, puede haber, es decir, porque se está hablando en el aire, es decir, un poco menos en el aire que antes, porque antes se hablaba en abstracto, porque se hacía el acuerdo como una gran entelequia, pero no sabíamos cuál era la letra. Ahora ya sabemos por lo menos cuál era la letra, cuál era la carta de intención. Ahora, supongamos que no pasa el filtro del Congreso. ¿Qué recurso le queda al gobierno? Lo tienen que hacer por decreto directamente. Bueno, ahí ahora posiblemente se lo ve como un error esa idea de Guzmán de que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso. En su momento lo hicieron... Es que no quería asumir el costo político que significaba para él, sobre todo. Y también fue una chicana para... No quería ser otro Rodrigo, eso es lo que pasa. Sí, pero también era una chicana para decir, porque Macri lo hizo rápido y sin pasar por el Congreso, lo vamos a hacer diferente. Ahora tiene un problema con la misma tropa, con la misma gente de la coalición para aprobarlo, ¿no? Y nadie quiere quedar pegado con el acuerdo. Hay algunos que quieren todavía poder decir después, yo no estaba de acuerdo, ¿vieron? Tenían razón, dentro del mismo oficialismo, ¿no? Porque así es la política argentina. Todos quieren llegar al gobierno, pero después no quieren pagar los costos de gobernar. Y en un país que siempre tiene 1000 problemas, siempre hay costos que pagar, ¿cierto? No se puede vivir siempre dando buenas noticias. Y además esas buenas noticias, si a veces son no sustentables, con el tiempo llevan a que haya que dar malas noticias para corregirlo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esta oportunidad al peronismo le toca por primera vez en su historia tener que asumir las consecuencias de todas las barrabasadas que hicieron en el pasado. Es decir, en este momento la bomba la tienen con la mecha encendida ellos. Generalmente se la trasladaban a un gobierno de oposición y entonces sí, los únicos que pueden gobernar son los peronistas. Ahora lo que ellos están tratando de evitar es que la bomba les estalle en la mano. Sí, pero ojo que el acuerdo con el fondo podría evitar que estalle, pero hacerles pagar un costo que no es tan alto políticamente, por lo que recién decíamos. Porque además, como por lo menos hay a quien echarle la culpa. Está por echarle la culpa a los grandes poderosos del mundo, como siempre decimos. Sí, tienen a quien echarle la culpa. Además le van a echar la culpa también a la oposición, porque van a decir, este acuerdo con el fondo es por la deuda del 2018, por ende háganse cargo también. Y recién te decía, el principal ajuste que pide el fondo lo generó el segundo y tercer gobierno kirchnerista, que son el primero y el segundo de Cristina Fernández. Sí, el problema del atraso en las tarifas. Cuando asumió Macri, las tarifas de electricidad cubrían el 15% del costo de generar energía. Macri lo llevó al 65%, faltaba todavía. Eso fue el tarifazo. Ahora las volvieron a atrasar y cubren el 35% del costo de la electricidad. O sea, eso con el tiempo, si no lo corregís, te genera miles de problemas. Se vuelve no sustentable, porque no es solamente una cuestión fiscal, de subsidiar y tener mucho gasto público por ese motivo, sino que se pierden muchos dólares. Entras en el déficit de comercio externo de energía y se te van los dólares por el déficit energético. Claro, pero encima con las restricciones que hay, para las exportaciones del país, es inconcebible las cosas que están haciendo. Bueno, y yo creo que se han perdido tiempo con el tema energético, porque se perdieron 2 años. Macri empezó la reforma, le fue muy bien con Vaca Muerta, ya no tanto el último año ni el primero de Alberto, pero si hubiésemos avanzado más rápido, y ese gasoducto que van a hacer ahora ya estuviera hecho. Ojo que ahora Europa va a tener que, posiblemente tenga que empezar a comprar gas de muchas otras partes que no sea Rusia. Y para Argentina y con Vaca Muerta hubiese sido una gran oportunidad. Pero todavía no tenemos la capacidad de transportarlo desde Neuquén a Bahía Blanca y después para sacarlo en barco. Es la ceguera que... Bueno, cada punto que tocas dentro de este esquema económico argentino es realmente un desastre. Y eso explica por qué estamos como estamos. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.